Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy quiero hablarles acerca de cómo te afecta la televisión, las películas, la música, las series, los libros que lees, cómo afecta tu energía, cómo afecta tu espiritualidad. Y lo que voy a hablarles ahora es haciendo un razonamiento muy interesante, que esto de hecho se han hecho estudios científicos al respecto, donde psicólogos, psiquiatras, investigadores han demostrado el efecto que tiene la televisión, que tienen las series violentas, de sangre, de crimen, de demonología, de oscuridad, cómo todo eso va afectando la psique de una persona, cómo va a nivel espiritual. Aquí puedo decirles yo que todo eso tiene un efecto en la neshama, en el alma de la persona. Mire, hay muchas personas que vienen a verme en mis consultas de Kabbalah, en las consultas privadas, y me dicen, uy, yo tengo tal problema, creo que tengo brujería, que me están haciendo brujería, mire, yo tengo una perturbación, tengo ataques psíquicos, veo espíritus, hay una energía densa en mi casa, hay peleas, hay discordia, todo me sale mal, que yo soñé, que hay un demonio, bueno, tantas cosas. Y hay algo que muchas veces la gente no se da cuenta, y es que ellos dejan la puerta abierta a toda esa energía a través de las cosas que ven, leen y escuchan. Es una realidad, porque con la energía que uno vibra, serán las cosas que uno va a atraer. Mucha gente no quiere escuchar esto, porque normalmente la gente tiende a pensar de que es otro que me está haciendo algo. Fulano me está haciendo brujería. Es el otro que es el malo. No quieren admitir muchas veces que es uno mismo quien a veces deja la puerta abierta. Porque otra vez, lo que entra, la única manera que algo puede entrar en la vida de alguien es si esa energía externa no hubiese encontrado dentro de nosotros una energía similar, y lo que es similar se atrae. Algún rastro de ese tipo de cosas. ¿Y cómo entró eso a nuestro corazón, a nuestra energía, a nuestra vibración, a nuestra emoción? Muchas veces es por las cosas que vemos. Si usted está viendo películas de sangre, de asesinatos, de terror, de demonios, de exorcismo, de miedo, todas esas cosas están creadas para crear un impacto, para que la persona esté todo el tiempo asustada, con temor, viendo espíritu, y todo eso, uno está emitiendo una vibración, uno está emitiendo constantemente. El cuerpo humano emite constantemente una energía. Y vuelvo a decir, las energías afines a eso se van a sentir atraídas a esa energía. Entonces usted ve muchas películas sobre cosas como esas, sangre, muerte, violencia y tales situaciones, pues no se extrañe de que comiencen a haber peleas en el matrimonio, no se extrañe de que comience a sentir presencia de espíritus, no se extrañe de que comience a tener pesadillas, no se extrañe de que comience a verse atacado por entidades espirituales, porque usted está vibrando con la energía que absorbió de lo que vio en la televisión, de la música que escuchó, de los libros que leyó. Todas esas cosas, vuelvo a decir, se impregna uno. Entonces, ¿qué hace la persona que todo el tiempo, entre más está absorbiendo esa energía, eventualmente, pues está atrayendo todo esto? Ha habido casos recientes, hace algunos años se vio ciertos casos en Estados Unidos, de un chico que todo el tiempo jugaba videojuegos violentos, de asesinatos, de matar y cosas como esas, y la gente llega a pasar tantas horas todos los días, por meses, años, frente a la televisión, frente a videojuegos violentos, frente a cosas como esas, que piensan que esa es la realidad. Y en esos películas o videojuegos es fácil matar, es fácil hacer lo que tú quieras, etcétera. Y llega el punto, ha habido varios casos en Estados Unidos donde algunos jóvenes quisieron probar eso que estaban experimentando en la vida real. ¿Y qué pasó? Fueron con un arma y mataron varias personas. Entonces, esto los llevó a tomar una acción. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que a nivel espiritual, hablando, cuando una persona pasa muchas horas con este tipo de temas de ocultismo, de demonología, de cosas oscuras, lo que usted está absorbiendo en la televisión, lo que está escuchando, está moviendo su energía. El cuerpo humano es 70% agua. Lo que quiere decir es que el agua es una vibración, recibe, cambia todo la estructura del ser humano.
Entonces sus pensamientos están moldeados todo el tiempo. Si usted lo que está recibiendo es miedo, 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 impacto, sobresalto, no puede venir a la consulta y decirme, no entiendo por qué todo el tiempo estoy como que viendo espíritus, estoy asustado. Yo no sé de dónde viene esto. No sé por qué hay discusión en mi casa, no sé por qué sentí una presencia, no sé por qué no tengo paz. ¿Qué paz puede haber si la persona todo el tiempo está bombardeándose a sí misma con cosas que lo tienen sobresaltado? Y no sabe de por qué está preocupado, no puede dormir, tiene insomnio, tengo temor. Claro, pero ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿En qué te entretienes? Entonces, si usted me dijera, bueno, estoy viendo estas cosas porque voy a aprender algo para saber cómo cuidarme espiritualmente, o voy a, no sé, pero tampoco estoy hablando de que alguien vea algo y tal. Estoy hablando de gente que se dedica constantemente a estas cosas, a ver, escuchar. Y cuando usted va sumando eso con el tiempo, la energía que usted está recibiendo todo el tiempo es energía demoníaca o de oscuridad, de seres de las sombras, de cosas oscuras, de brujerías, de cosas de violencia, de sangre, de muerte. Eso eventualmente hace a la persona insensible al punto tal que ya su conciencia no le avisa de nada. Su conciencia está totalmente o adormecida o casi que muerta porque se deleita. A veces la gente no se pone a pensar que se pone a ver una película de sangre, de asesinato, asesinos en serie y ver cómo matan personas y charcos de sangre mientras está comiéndose un plato de comida. Miren en la generación en que nos encontramos. Esto lo escuché de un gran erudito que decía esta analogía que estoy compartiendo con ustedes. Es increíble cómo todas estas cosas, el entretenimiento, pues también tiene un efecto en uno. Ni hablar de que ese es un tiempo valioso que uno puede estar dedicando a estudiar, a meditar, a estar con la familia. Yo no estoy hablando aquí contra películas ni contra música, eso no es el punto. No, no es lo que estoy diciendo. Uno puede disfrutar de una buena película, de una buena música, etcétera. Estoy hablando de cosas que tienen un contenido, como les digo, satánico, de demonios, de sangre, de muerte. De, todo eso está bombardeando tu energía y tú después vas a ir vibrando con esa energía por la calle. Y vuelvo a decir, esas entidades van a venir pues dice, oh, hay uno como nosotros. Esta persona está vibrando con mi energía, pues me pego a él. Y viene otro, y viene otro, y son como sanguijuelas, y cuando viene a ver la vida de la persona es un caos, un caos. Y luego vienen las peleas, las discordias, las situaciones, y las personas no saben que fueron ellos que abrieron la puerta a estas cosas. Y ni hablar, como digo, a otros que se ponen a jugar con la Ouija o con ciertos juegos llamando espíritus o cosas que no deben. Entonces, todas estas cosas uno tiene que tener mucho cuidado, saber poner atención a qué estoy viendo, qué estoy escuchando, con quién me estoy asociando. Porque lo mismo otra vez que asociarse mucho con personas que practican el satanismo, la brujería, te va a afectar esa energía. Es lo mismo que lo ves en la televisión, te estás asociando igual, estás recibiendo la energía. Entonces, ojo, mucho cuidado porque todas estas cosas puede ser que sean los que estén volviéndole su vida al revés. Sus hijos están entreteniéndose con este tipo de cosas que desde niños ya los están moldeando y le están torciendo y destruyendo su vida por un derrotero que a la larga, cuando uno vaya creciendo, pues sencillamente lo que lo va a llevar a cosas que no van bien, a traer cosas, entidades, oscuridad, problemas en la familia, etcétera. Entonces, ojo, mucha atención a estas cosas. Hay muchas otras películas, series, música que son buenas, que se pueden ver, que se pueden escuchar, que pueden traer edificación, fortificación de la emuná, que pueden traer, eh, que son, digamos que no tienen ese daño, pero hay otras que sí pueden ser, de hecho, perjudiciales. Y hay casos que se ha contado donde muchas veces filmando estas películas de exorcismo, de demonología, ha habido historias de presencia de espíritu en el set, de actores que han acabado muertos, porque en la actuación se maneja mucha energía y todos esos espíritus vienen. Ha habido muchos casos sobre esto. Si usted no es experto en exorcismo, usted no es experto en demonología y no tiene pues tenga cuidado con estas cosas, porque el que es experto en estos temas, ok, pero el que no y está simplemente entreteniéndose con este contenido, pues esto lo va a afectar su pensamiento,
le va a afectar su psique todo el tiempo viendo también series de violencia, de sangre, de asesinos en serie, de todas estas cosas van enfermando a la persona, van enfermando a la Neshama. Purifiquemos nuestra alma, purifiquemos nuestra Neshama, vibremos con energía de luz. Esta es una pequeña reflexión. Hay mucho que pensar acá, hay mucho que dialogar, mucho que reflexionar. Que el Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, enviándoles muchas bendiciones a todos. Shalom, luz, paz y bendiciones para todos.